Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los magistrados para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Eufrates vivieron antaño sus padres, Terat, padre de Abraham, y Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán, y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di a Jacob, y a Jacob a Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el mar Rojo, pero gritaron al Señor, y él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Los atacaron y se los entregué. Tomaron posesión de sus tierras, y yo los exterminé ante ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos los atacaron, pero yo se los entregué. Mandé pánico para que ustedes, y expulsaron a los 2 reyes amorreos, no con su espada ni con su arco, y les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido, y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. His mercy endures forever. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Den gracias al Señor de los dioses. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Él hirió a reyes famosos. Dios dio muerte a reyes poderosos. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno. Les dio su tierra en heredad a Israel, su siervo, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los dioses. Den gracias al Señor, porque es bueno. Alleluia, 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 alleluia. Receive the word of God, not as the word of man. Reciban la palabra de Dios, no como la palabra del hombre, sino como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo terco que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos les replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros lo hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Verbum Domini. El Evangelio hoy habla del gran valor tanto del matrimonio como del celibato por el reino de Dios. Los fariseos se acercan a Jesús y lo cuestionan, pero no lo hacen por sinceridad. Quieren tenderle una trampa, preguntándole si es válido divorciarse. El divorcio era aceptado en la sociedad judía, a pesar que aquí en el libro de Malaquías, Dios odia el divorcio. Los fariseos sabían que la ley de Moisés permitía el divorcio, como vemos en el Deuteronomio, pero cuestionan a Jesús sobre ello de todas formas. Quieren tenderle una trampa para que contradiga la ley de Moisés, pero uno no puede ser más inteligente que Dios por más que uno trate. Cuando tratan de hacerlo, preguntándole si el divorcio es permitido, él llama nuestra atención de vuelta al comienzo, al libro de Moisés, y cita a Moisés. Moisés permitía el divorcio por lo terco que ustedes son, pero tenemos que regresar al principio. El matrimonio es una institución divina. Sabemos que Dios planeó unir al hombre y a la mujer en un vínculo de amor para toda la vida, reflejo de la imagen de Dios, que es una comunión de amor entre personas. Y vemos esto, como el Señor cita a Génesis. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y el Señor dice muy claramente que el matrimonio es indisoluble, o sea, es hasta la muerte. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Es importante saber que en una anulación no dice que el matrimonio ya no es un matrimonio válido. En este proceso la Iglesia lo toma muy en serio porque la Iglesia defiende el matrimonio sagrado. El anulamiento simplemente investiga para ver si hay algo que falta en aquel momento cuando se extiende el consentimiento, o si hay algún impedimento en el momento que se da el consentimiento. Alguna de esas cosas puede hacer el matrimonio inválido. Así que la anulación, cuando el matrimonio es declarado nulo, simplemente dice que nunca hubo un matrimonio válido en primer lugar. Pero el tema principal es llegar a la verdad del asunto. Si durante el proceso de anulación se descubre que el matrimonio es válido, los cónyuges entonces no son libres de volverse a casar siempre que uno de ellos esté vivo.
Siempre que los dos estén vivos. Esto es muy importante porque la vocación del matrimonio refleja la unión de Cristo con su prometida la Iglesia, que es irrompible, indisoluble. Así que el Señor defiende la indisolubilidad del matrimonio y deja muy claro que cualquiera que se divorcie y se vuelva a casar después de haber estado en un matrimonio válido comete adulterio. Así que rezamos de forma muy particular hoy, en especial durante esta misa, por aquellos que viven en ese estado, que es un grave pecado. Oramos para que pongan al Señor en primer lugar en sus vidas y hagan lo necesario para reconciliarse con Dios y la Iglesia. A menudo el Evangelio da muchos ánimos, pero también es un gran desafío a veces. Cuando estaban cantando la aleluya de hoy, me di cuenta, reciban la palabra de Dios no como las palabras del hombre, sino como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Es Dios que nos habla. ¿Cuántas veces en el Evangelio la gente recibe desafío de Dios? O cuando revela su presencia en la Eucaristía, la gente se alejó de Él por ello. El Señor nos desafía, pero todo lo que nos dice es para nuestra salvación, para guiarnos al cielo. Es un tema muy difícil con respecto al divorcio y segundas nupcias, pero esto es lo que el Señor nos dice hoy. Así que oramos por aquellos que están en esta situación difícil, para que hagan lo necesario para reconciliarse con Dios y la Iglesia, ya sea separarse del segundo cónyuge, con quien no están válidamente casados, o vivir castamente como hermano y hermana cuando hay hijos en esa segunda unión, cuando la separación puede causar daño a esa familia por la separación. Realmente el Evangelio está aquí para instarnos a que al final lleguemos al cielo. Así que el Señor muy claramente nos dice, está defendiendo la santidad y la permanencia del matrimonio. Y como ya mencioné, el Señor a menudo, sus palabras son muy directas y claras, y Él asombra a su audiencia. Y vemos esto en el Evangelio de hoy, porque los que lo escuchan dicen, si ese es el caso, entonces es mejor no casarse. El Señor luego explica el valor de la virginidad y el celibato en nombre del reino de los cielos. Ese es el llamado de tratar de amar a Dios con corazones sin distracción. Y no es muy conocido, pero todos estamos llamados a vivir estos ministerios evangélicos. El Concilio Vaticano II lo enseñó. Algunos están llamados a tomar votos de celibato para toda la vida, pobreza y obediencia. Pero todos estamos llamados a la sencillez de vida. Todos estamos llamados a ser castos según nuestro estado en la vida. Y cada uno está llamado a la obediencia a Dios, a cumplir sus mandamientos. Cuando el Señor dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos, nos llama a ser obedientes a las enseñanzas de su Iglesia. Así que todos estamos llamados a vivirlos, pero algunos están llamados a tomar votos de pobreza, castidad y obediencia para toda la vida. Cada uno de nosotros tiene una vocación y un llamado en esta vida. Y necesitamos matrimonios santos, santos sacerdotes y religiosos santos. Oramos pues para que seamos generosos en nuestra respuesta a nuestro llamado. En especial, oramos por nuestros jóvenes. Hay mucha confusión hoy en día. Oramos para que respondan al llamado de Dios, para que estén dispuestos a escucharlo, al llamado para el matrimonio, el sacerdocio y la vida religiosa. Sabemos que Dios ama al que da con alegría y podemos estar seguros que Él ha de darnos toda gracia que necesitemos para cumplir esto. Estamos en un peregrinaje y tenemos que recordar que nuestro hogar es el cielo. Estamos llamados a ese estado, la vida eterna en el cielo con Dios. Es difícil, el camino es difícil, nos ha dicho el Señor, pero Él siempre nos dará la gracia que necesitemos. Y el mejor lugar para recibirla es aquí en la misa. Él nos alimenta con su cuerpo y sangre. Pedimos esa gracia para responder con generosidad a ese llamado a la santidad.